Hola a todos. Bienvenidos al canal de Ingeniería Estelar. Yo soy Mariano Sanz. Este vídeo no se ha realizado con inteligencia artificial y el que mi voz suene electrónica no le quita validez ni credibilidad a lo escrito por mí en este vídeo. Hoy vamos a hablar de la Corte del Dragón. La maldad revelada. Segunda parte. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes, arcontes, de este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Jaconor 73. La Corporación Arconte, volumen 1. Referencia a un pasaje de la Biblia. Efesios 6 y 12 Reina Valera. Introducción. A modo de recordatorio, en el vídeo anterior sobre este mismo asunto, ver enlace en la descripción de este vídeo, concluimos que la Corte del Dragón o la Hermandad de la Serpiente actual era, ni más ni menos que un conglomerado oculto altamente tecnológico e interdimensional compuesto por seres no humanos de carácter reptiliano mayormente, que han hecho asociaciones o trabajan junto a otras razas regresivas extraterrestres o intraterrenas de morfología dispar, que habitan en diferentes dimensiones y que controlan la Tierra y probablemente todo el sistema solar. Dicha sociedad tiene contacto y trabaja directamente con la sociedad terrestre ultrasecreta y supuestamente inexistente llamada Orden de Sion, o Priorato de Sion, controlada probablemente por seres humanos híbridos, reptilianos metamórficos o humanos parasitados actuando como portales orgánicos. A su vez, esta sociedad secreta controla directamente o a través de infiltrar a sus agentes en ellas, todas las organizaciones, instituciones y entidades públicas o privadas y todas las sociedades secretas, órdenes y la masonería mundial. Aunque, si bien, esto es una descripción más o menos sencilla para entender dónde estamos, en este segundo vídeo quiero ser más detallado, sin ánimo de complicar demasiado un asunto que de hecho es altamente complejo e inverosímil. El ser humano con alma es esencialmente bondadoso. Antes de seguir, creo fundamental aclarar varias cosas. Al principio del libro La Atlántida, visitas extraterrestres y manipulación genética de Tsarion, el autor nos dice que estamos destinados a descubrir los hechos sobre nuestros verdaderos orígenes y destino y, como parte de este descubrimiento, tenemos que abordar la cuestión abrumadoramente importante de cómo los fenómenos del mal llegaron al mundo y a la conciencia de los seres humanos. Después, nos explica que una o varias razas de extraterrestres establecieron su sede en la Atlántida, donde comenzaron programas de hibridación genética que duraron siglos. Los experimentos realizados en nuestros antepasados prehistóricos dieron como resultado varias criaturas híbridas, a una de las cuales se refiere como Homo Atlantis. Luego continúa diciendo que cada ser humano que vive hoy es descendiente de este ser híbrido excepcional. Cada uno de nosotros tiene ADN humano y alienígena. La presencia de este ADN alienígena tiene una relación directa con la presencia del mal en el mundo. Es la razón de la naturaleza esquizoide del hombre y explica por qué millones han sufrido y muerto a causa de guerras, plagas y actos atroces de genocidio. Hasta aquí estoy de acuerdo con lo que dice y deja bien claro que hubo unas modificaciones en el ADN del ser humano realizadas por unas razas extraterrestres en un momento puntual de nuestro pasado remoto y que dichas modificaciones fueron las causantes de la naturaleza esquizofrénica del hombre que es el responsable último de la generación del mal. Esto infiere que, desde tiempos pasados, no ha surgido nada ni nadie más, aparte del propio Homo Atlantis, que genere el mal y esto coincide con la idea que tiene mucha gente sobre la maldad en la Tierra, donde defienden vehementemente que la maldad es responsabilidad única y exclusivamente del ser humano. Pero desde mi punto de vista, Michael Tsarion se queda en un punto concreto de la historia y deja de considerar la intervención alienígena en la Tierra que, al parecer, él supone extinguida después de lo que él llama la era de la catástrofe donde colosales cataclismos asolaron la Tierra. Sin embargo, los supervivientes humanos, aparte del trauma vivido por tanta catástrofe, tienen que llevar a sus espaldas esa modificación del ADN que lo hace tan proclive a la maldad. Curiosamente, el señor Tsarion en ningún momento más de sus principales libros y artículos asocia el mal en la Tierra con la presencia de entidades exógenas o endógenas no humanas como las que vamos a describir aquí. Él mismo considera a muchos de los descendientes de estos humanos modificados los responsables últimos de la maldad en el mundo. Por esta razón para Tsarion la Corte del Dragón es netamente humana. Por supuesto no estoy de acuerdo con lo que él sugiere, principalmente porque el ADN del ser humano, al contrario de lo que se suponía,
No puede modificarse sin que se reviertan los cambios con el paso del tiempo y porque el ser humano con alma es, esencialmente, un ser bondadoso per se. Si hace el mal es porque hay otras causas externas que lo manipulan y lo obligan a hacerlo. Y justamente, debido a esa impermanencia en los cambios del ADN, para que el ser humano pudiera ser malvado, ha tenido que ser intervenido directamente de otra forma, mediante implantes etéricos o tecnológicos, parasitación etérica o energética, etc. Y para ello, ha sido y es necesaria la presencia constante de las entidades alienígenas arcónticas, exógenas o endógenas, siendo que éstas son muy reales en la Tierra precisamente por lo que hemos comentado. Por esta razón para mí la corte del dragón no es ni ha sido nunca humana. Creo que fundamentalmente estaba compuesta en sus inicios por razas reptiles altamente psíquicas pero que ahora se ha adaptado a los tiempos, evolucionó tecnológicamente e hizo las alianzas que fueron necesarias con todo tipo de razas extraterrestres y entidades interdimensionales para poder mantener al humano bajo control permanente, no solo para generar caos y maldad, sino para generar alimento energético para este conglomerado de entidades. Tanto es así, que Haconor 73 nos dice que prácticamente todos los humanos tienen implantes, mayormente etéricos y energéticos y desde hace unos pocos años, hasta físicos. ¿Para qué? Para lo que siempre buscó la corte del dragón: esclavizar y aumentar el rendimiento de la granja humana que debe dar de comer a tanta entidad hiperdimensional. Un último apunte antes de seguir: si Michael Tsarion aplicara lo que la quinta columna ha denominado el factor E a todos sus estudios e investigaciones, todo encajaría perfectamente y vería todo de manera diferente y consistente. Vería que la maldad que se genera dentro de las sociedades secretas, nobleza negra, logias negras y demás organizaciones masónicas, corporaciones mundiales y entidades gubernamentales es debido a seres con aspecto humano intervenidos o interferidos por entidades arcónticas interdimensionales de diferente rango y poder. Los gobernantes del mundo son entidades no humanas. Hasta este punto de la historia ya sabemos que los verdaderos gobernantes del mundo son entidades no humanas que viven, mayormente, en reinos de una realidad frecuencial o vibracional a los que los humanos corrientes no tenemos acceso porque estas entidades han procurado apagar temporalmente de nuestro ADN ciertas capacidades espirituales que nos permitirían tener la posibilidad de sintonizar con esas realidades. Esos reinos inaccesibles son los que, en su conjunto, hemos llamado la corte del dragón y es ahí donde realmente emana la maldad del mundo. Es decir, y tomando el párrafo de Haconor 73 del principio, esos principados, esas potestades, esos poderes arcontes de este mundo de tinieblas, esas fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes, esos son lo que yo he llamado la corte del dragón. La corte del dragón está construida en base a dos pilares fundamentales. Uno es energético interdimensional o hiperdimensional y el otro puede ser físico, siendo que la relación entre los dos pilares es extremadamente difusa ya que al ser todo energía, lo físico es solo un estado de esa energía o por así decirlo energía de vibración en estado sólido, pudiendo corresponder dicha fisicalidad a esta realidad tridimensional o matrix. Desgraciadamente para el ser humano, los integrantes del conglomerado que forman la corte del dragón nadan mayormente, como dijimos antes, en realidades o dimensiones, también llamadas densidades, no perceptibles por nuestros sentidos. Algunos son físicos, razas exógenas y endógenas como las reptilianas, insectoides y grises, principalmente, pero se esconden en sus naves nodrizas en órbita terrestre o en bases militares subterráneas o túneles. Otros son metamórficos cuya fisicalidad puede ser cambiada a su antojo con tecnología holográfica o por características especiales en su ADN o híbridos con apariencia humana, pero con ADN alienígena. Todos estos pueden interactuar como una mente colmena con otras entidades que pululan en densidades o dimensiones fuera de nuestro radar humano y de hecho trabajan en conjunto para infinidad de agendas, pero principalmente para conseguir el alimento energético que desprenden los humanos en diferentes circunstancias, donde se ven involucradas las emociones, sentimientos y pensamientos. Básicamente para crear ese alimento energético es necesario una buena dosis de maldad. Identificando a nuestros amos. Antes de nada, quiero dejar claro que este artículo se basa principalmente en información extraída de experiencias personales y trabajos de 3 autores altamente sensitivos. La desconexión de sus capacidades espirituales no es completa o ha sido revertida. Estos autores son Haconor 73, Fran Parejo y el Guerrero Interdimensional. Podéis encontrar mucha información de ellos abajo, en la descripción de este vídeo.
Los trabajos de estos autores también reflejan las experiencias de otros individuos altamente sensitivos que son, o no conscientes de su poder, pero que nos dejan sus experiencias como información sobre estas entidades. También nos dejan mucha información aquellas personas que han sido abducidas por entidades no humanas y son conscientes de sus experiencias que han podido compartir. Basándome en los trabajos de los investigadores mencionados anteriormente y en lo que yo he podido discernir, os puedo asegurar que definir a ciencia cierta quién conforma la Corte del Dragón, o la Corporación Arconte, según la denominación de Haconor 73, y cómo se estructura internamente, es altamente complicado por la cantidad de razas no humanas exógenas o endógenas con diferentes fisionomías y entidades interdimensionales arcónticas que la ocupan. Lo que sí parece cierto es que existe una estructura muy jerarquizada dentro de la Corte del Dragón. Intentaremos hacer un bosquejo de ella. Razas entidades dentro de la Corte del Dragón. Su fisionomía. La abundante información de contactados y gente abducida o parasitada por estas entidades nos permite vislumbrar que la Corte del Dragón está compuesta por varias especies, razas extraterrestres, especies interdimensionales, seres energéticos y seres semifísicos que pueden a voluntad cambiar de estado físico a energético. También existen lo que Haconor 73 define como deidades arcontes, que son entidades sin forma definida. Estas son mentes multidimensionales, extensiones de lo que él y otros autores llaman la fuente de la oscuridad. Por supuesto que habría que definir qué es esto y cómo ha surgido, pero nos llevaría bastante tiempo hacer una descripción detallada al respecto. Solo decir que yo difiero de lo que los investigadores mencionados describen como fuente de oscuridad y, en principio, digamos que es un campo de energía densa y baja vibración. Aunque soy partidario de decir que ninguna entidad arcóntica, independientemente del escalafón donde esté situada dentro de la jerarquía de la Corte del Dragón, tiene la capacidad de crear nada y necesitan de una entidad con alma y consciencia, fundamentalmente el ser humano, para crear algo. Tengo que aceptar a regañadientes lo que menciona Haconor 73 respecto de estas deidades. Según él, estas entidades son creadoras de forma de vida oscura y poseen mentalmente a otras entidades a su servicio. Sí que estoy de acuerdo con el poder que tienen en poseer mentalmente a otras entidades que están a su servicio, y algunas de estas entidades pueden ser entidades con alma y consciencia, o sea humanos, que trabajen para ellos con el objetivo de crear esas formas de vida oscura. Lo que sugiere esto, y de hecho ya resulta bastante abrumador, es que son los propios humanos almados manipulados mentalmente, los que son creadores de seres maléficos que finalmente están contra él. Y esto es, como hemos dicho infinidad de veces, que el ser humano, por definición, es poderoso y creador. Creador tanto de cosas buenas como de cosas malas. Pero, esto dicho anteriormente tiene su contrapartida, si el ser humano es el responsable, manipulado o no, de la creación de entidades regresivas que le esclavizan y le toman como alimento. También el ser humano tiene el poder de hacer desaparecer a dichas entidades cuando es consciente de que él es el creador. Dicho esto, seguimos con la fisionomía de los habitantes de la Corte del Dragón. Inicialmente haremos una breve descripción de las entidades etéricas interdimensionales para luego pasar a hablar de aquellas que son o pueden ser físicas y pueden interactuar con el ser humano en esta realidad tridimensional. Si se desea profundizar en los detalles de estas entidades podemos echar un vistazo a los trabajos de Haconor 73 y el guerrero interdimensional. Es interesante ver y escuchar los vídeos de los tratados sobre arcontes, realizados por Fran Parejo y Haconor 73 que se pueden encontrar en los canales de YouTube de Haconor 73. Comenzamos por los que Haconor 73 denomina deidades arcontes. Estas están por debajo de la fuente de la oscuridad, de donde emana toda maldad, con la que están más en contacto. Son entidades interdimensionales de gran poder mental que están en lo más alto de la pirámide de control de la Corte del Dragón. Dichas entidades tienen parasitados mental y espiritualmente a todos los que están por debajo de ellos en la pirámide de poder. Seguimos con los demiurgos. Son los jerarcas superiores y que el investigador anterior los relaciona con los dioses, como Yahvé o Jehová de las Sagradas Escrituras. Estos son los responsables de la construcción y mantenimiento de la granja en los planetas que están bajo su poder. En estas granjas se explota todo tipo de emanaciones vibracionales para el sustento energético de todo tipo, de entidades interdimensionales y físicas. Estas emanaciones energéticas son las que provienen de la adoración, del miedo, del sufrimiento, del estrés, de pensamientos y acciones obsesivas, de comportamientos en bucle, etc. Estas entidades no poseen una forma definida.
Son mayormente de naturaleza energética y con un gran poder psíquico controlando mentalmente a todo lo que hay por debajo de ellos. Por encima de los demiurgos existen otras entidades de mayor rango dentro de la jerarquía de la corte del dragón, que son los encargados de la producción energético-vibracional de la granja. Por debajo de los demiurgos existen lo que se llama los custodios o controladores de la humanidad, que son entidades que trabajan en la tierra y conviven con los seres humanos esclavos, entregándoles las pautas y leyes, así como las religiones que deben seguir, que no son más que sacrificios y rituales dirigidos a los demiurgos que se hacen pasar por dioses y que se alimentan principalmente de la energía de adoración. Muchos de estos custodios o controladores de la humanidad son las élites globalistas, las monarquías, cuyos miembros han sido modificados genéticamente, híbridos o extraterrestres conectados fuertemente con la corte del dragón como Akenatón y Meroveo, humanos controlados por entidades hiperdimensionales y entidades alienígenas. Todos ellos son los encargados de mantener el orden y control de la granja a nivel humano híbrido y los verdaderos responsables de crear las guerras, tráfico de droga, conflictos sociales, crisis de todo tipo, desastres naturales o artificiales y situaciones estresantes para que la humanidad genere fuertes emociones y vibre en la frecuencia óptima para la extracción de alimento energético vibracional que precisan sus amos y señores. Pasemos a hablar ahora de entidades parasitarias hiperdimensionales que están en otras dimensiones y no están físicamente en esta realidad tridimensional. Estas son seres inferiores, que interactúan con los seres humanos sin que éstos lo perciban y se dedican a drenarlos energéticamente y también a animales. Los hay de muchos tipos, pero los que más aparecen son los que se describen a continuación. Haré un retrato somero de ellos, pero si estás interesado en saber más, te recomiendo que investigues en los trabajos de Hakonor 73 y el guerrero interdimensional. Digamos que son entidades que trabajan sobre un individuo o ciertos grupos, como por ejemplo un grupo familiar. Los camuflados o los transparentes. Se camuflan entre esta dimensión y en la que habitan. Su forma inicial es amorfa antes de acoplarse al individuo y es similar a la que sale en la película Ad Thomas. Poco a poco van adquiriendo la forma física de sus víctimas. Larvas etéricas. Se conectan a los puntos energéticos de sus víctimas hasta que crecen y se acoplan al ser infectado. Los depresores de mentores. Son unas de las especies de entidades depredadoras hiperdimensionales más peligrosas y agresivas. Son de las más letales dentro de la corte del dragón. Son parecidos a las entidades que aparecen en las películas de Harry Potter y por eso su nombre. Son de la misma dimensión que los seres sombra y tiene el poder de provocar la parálisis del sueño, incluso de inducirte al suicidio. Seres sombra. Son acosadores hiperdimensionales. Aparecen normalmente mientras duermes. Tienen el poder de paralizar a sus víctimas poniéndolas en estado de trance. Te provocan miedo con su presencia ya que se alimentan de esa vibración. Fantasmas, desencarnados y cascarones astrales de desencarnados. Entre las entidades parasitarias podemos encontrar a ese tipo, que son aquellos que fallecieron físicamente de forma dramática y que quedan atrapados en este mundo físico. Deidades egregor. Un egregor es una manifestación energética que proviene de los sentimientos y emociones de los seres humanos que se enfocan en determinados eventos o programas. Las religiones crean egregores. Las festividades, como la Semana Santa, crean egregores, acumuladores energéticos, que son utilizados por las entidades hiperdimensionales como comederos energéticos. Para entender esto, voy a poner el ejemplo de determinados canales de YouTube que tienen muchos seguidores y cuyo contenido trata de temas específicos donde los canales se convierten en una hermandad y terminan adorando, mayormente de manera inconsciente, a ciertas figuras o eventos mencionados en los canales. También puede ser que los principales guías de esos canales generen temor, miedo, desazón o una emoción negativa entre los seguidores, lo que provoca una gran emanación de energía. Estos canales terminan siendo parasitados por entidades que controlan mentalmente a los líderes, que a su vez controlan a los seguidores y los terminan parasitando y creando ese egregor al concentrar los pensamientos y las emociones de los espectadores. Si la atención se mantiene por mucho tiempo, esos egregores pueden llegar a transformarse en seres vivos, interdimensionales con autonomía propia, inteligencia y dominio sobre otros seres. Este tipo de entidad es para mí uno de los más importantes y peligrosos, y que corrobora o confirma que es el ser humano, ser con alma y conciencia, el creador indiscutible de la mayoría, si no de todas, de las entidades arcónticas.
Podría decir sin equivocarme mucho que la propia Corte del Dragón es un egregor cuya creación y mantenimiento ha sido y es trabajo casi exclusivo de los seres humanos almados. Atractores religiosos. Estas entidades parasitarias se encuentran en procesiones y comederos energéticos como iglesias, templos, catedrales, mezquitas, sinagogas, etc. Estas entidades te implantan una idea y un sentimiento profundamente religioso, lo que hace que te sientas atraído de forma compulsiva a lugares sagrados para orar y poner velas, etc. Te harán caer en un estado hipnótico que hará que recites y leas una y otra vez libros sagrados como la Biblia u otro tipo de encuadernaciones. Gurús, maestros, líderes New Age, gestores de ciertos canales de divulgación ET y otras temáticas. Todas estas personas están parasitadas en su gran mayoría por entidades regresivas hiperdimensionales. La Corte del Dragón considera a estas personas parasitadas como herramientas de alto valor para la apertura de portales interdimensionales que conectan directamente con la dimensión de estos seres parasitarios. También son herramientas muy útiles para creación y mantenimiento de egregores como dijimos antes. A través de la entidad hiperdimensional parasitaria, las personas parasitadas adquieren ciertos poderes como la hipnosis y es por esto por lo que mucha gente cercana o los mismos seguidores no ven cómo los engañan, los estafan, abusan de ellos física y psíquicamente y hasta los someten a maltratos. Los seguidores son finalmente parasitados para que se enganchen a esos líderes espirituales, gurús, maestros o canales y sucumban a un éxtasis que provoca una falsa sensación de amor y de paz mental y espiritual con el fin de hacerlos caer en el engaño de estas entidades y les sea muy difícil salir de ahí. Seres con apariencia humana, pero con una porción de la fuente de oscuridad. Dicho de otra manera, estas personas no tienen alma y lo que tienen solo es maldad. En realidad, no son seres humanos, aunque tengan apariencia humana. Crean grupos sectarios de forma consciente y también inconscientemente con doctrinas orientadas a la oscuridad, al egoísmo, al miedo y al sufrimiento. Todo lo envuelven en papel de nueva era de falso amor incondicional. Todo es falso. La forma de actuar es siempre la misma, te dan unos conocimientos que parecen muy elevados, pero, detrás, cuando lo analizas profundamente, solo son un sinsentido. Y esto me recuerda a la secta que se hace llamar el libro del conocimiento, donde mezclan las tres religiones del libro y te atiborran de mensajes ininteligibles y sin sentido, cuyos líderes dicen que son mensajes del futuro y que pocos los entienden. Te enganchan diciendo que poco a poco, según vayas leyendo el libro, los irás entendiendo y verás la luz. Hecha esta breve descripción, decir que en cada dimensión hay una pirámide de control de jerarquías y grados, pero todas están englobadas en la Corte del Dragón. Ahora quedaría por describir algunas de las entidades físicas que para mí son las que en un pasado remoto fueron las que fundaron la Corte del Dragón y que ayudaron a crear y entablar vínculos con las entidades hiperdimensionales energéticas de las que acabamos de hablar. Estas que vienen a continuación serían unas pocas. Draco o draconiano. Como ya había mencionado en mi cuento cósmico La malicia de los dioses, este grupo de extraterrestres reptilianos regresivos puede provenir de la constelación de Orión y según nos dice Jaconor 73 son una fuerza muy oscura que utiliza el control mental y son los responsables de introducir la esclavitud financiera y de deuda en la Tierra. Algunas especies de dracos tienen la posibilidad de cambiar de forma, shape-shifting, y tienen habilidades psíquicas paranormales. Esta raza tiene acuerdos con gobiernos y militares humanos. Muy probablemente sean los responsables de la nanotecnología exógena que se intenta introducir a la población terrestre. Kingu, Naga, Usungal. Especies reptilianas. La raza intraterrena Kingu puede ser de la Tierra y dicen haber sido creada por los Usungal. Naga es otra raza reptiliana muy negativa. Insectoides mantis. Como dice la descripción son extraterrestres tipo insecto que dicen vivir en Marte, pero con intereses muy oscuros en la Tierra también. Trabajan a regañadientes con los reptilianos. Grises pequeños y Maitreya. Los grises pequeños están a las órdenes de los dracos, sin embargo, los Maitreya parecen ser mucho más negativos que los propios dracos que dicen haber sido sus creadores. Nórdicos. También provienen de Orión y su fisionomía es como de humanos rubios. Son hábiles depredadores. Parece ser que estos trabajaron con los nazis en la Alemania de Hitler. Orange y Malakak. Especies extraterrestres humanomorfas regresivas con intereses afines a los reptilianos por lo que trabajan en conjunto con ellos.
Su misión. Como hemos repetido hasta la saciedad en este vídeo y ya habíamos mencionado en el último, la finalidad de la Corte del Dragón es la que siempre ha sido desde tiempos de la Atlántida: preservar el estatus de la humanidad como una criatura espiritualmente ignorante y laboriosa, esclavizarla y estabularla en una granja prisión llamada Tierra para poder extraer energía vibracional, destilada de los sufrimientos y emociones negativas de sus esclavos, que es de lo que viven las entidades que habitan la Corte del Dragón. Viven de la maldad y de los egregores creados por la humanidad que funcionan como comederos energéticos. Y no solo se alimentan de la preciosa y suculenta energía que desprende el ser humano almado, sino que también trabajan conjuntamente en la creación o adecuación de entornos o lugares para la obtención de alimento biológico. Dentro del conglomerado arconte, las diferentes entidades y especies alienígenas tienen su especialidad asignada y están muy bien organizados, para asegurar el máximo rendimiento productivo de la granja. ¿Cómo lo logran? Dada la naturaleza de baja vibración de los miembros de la Corte del Dragón, para poder acercarse a los seres humanos es necesario que estos vibren a frecuencias similares, y una de las técnicas empleadas con mayor alcance en la Tierra es la imposición de implantes, ya sean etéricos, energéticos o físicos. Según nos cuenta Jaconor 73, la mayoría de la gente del planeta Tierra tiene un implante de alguna de estas clases. Con los implantes se conseguirían varias cosas significativas para la Corte del Dragón y de paso afirmarían algunos aspectos importantes con respecto a la supuesta modificación genética a la que sometieron a los humanos en tiempos remotos y modernos. Por un lado, los implantes son dispositivos de todo tipo programados de tal manera que tienen por objetivo interferir en el entorno físico del ser humano en el que habita para que se desestabilice y reaccione emocionalmente de tal manera que genere una carga electromagnética de baja vibración. Estos campos energéticos son de tal calidad que pueden ser absorbidos de mejor manera por las entidades interdimensionales y facilitan, además, el control mental del implantado parasitado. Por otro lado, los propios implantes confirman que los cambios genéticos de cualquier naturaleza realizados en el ser humano no pueden permanecer con el tiempo y transcurrido el mismo. Se revierten automáticamente porque el ADN humano es una proyección en el plano físico de algo que está en el plano etérico. Para poder mantener los cambios realizados en el laboratorio es necesario cierto control mental, epigenética, y eso se consigue con los propios implantes. Además, ahora, con el avance tecnológico experimentado en el mundo, propiciado por las entidades arcónticas, se han sofisticado los métodos de producción energética que les dan la oportunidad de crear sufrimiento al humano sin derramar una sola gota de sangre. Introducción masiva de implantes físicos etéricos con nanotecnología exógena a través de diferentes sistemas. Con esto lograrían control total de la población y detección de las almas ayudantes. Neuromodulación y control mental. Esclavización total del ser humano y aumento del rendimiento de la producción de las granjas arcónticas. Privación del alma y desconexión de la fuente original u origen primigenio. Esto, en mi opinión, es una maniobra peligrosa, ya que la Corte del Dragón se mantiene gracias al poder de creación de los seres humanos, y este solo es posible con contacto directo a la fuente original. De llegar a realizarse esto con éxito, las fuerzas oscuras estarían firmando su autodestrucción. Eliminación de los humanos poco productivos o molestos. Asegurar la generación de luz a discreción de las entidades arcónticas. Con un botón podrían controlarnos más eficientemente y a través de la neuromodulación, empleando diferentes tecnologías de telecomunicaciones, podrían generar esas emociones negativas que tanto aprecian. Incluso sin implantes, el control mental que ejerce la Corte del Dragón sobre el planeta es enorme. Utilizan tecnología avanzada, las leyes impuestas por los gobiernos títeres parasitados, las religiones, las modas, los medios de comunicación y muchas más herramientas para mantener a la humanidad hipnotizada. Vivimos en una matrix de control imponente, diseñada perfectamente tras miles y miles de años de experimentación desde que desapareció la Atlántida y Lemuria. Cómo protegerse de los ataques de la Corte del Dragón. Después de ver la abrumadora información dada en este artículo y de la preocupante indefensión que sufrimos los seres humanos ante estas entidades, he de decir que, a pesar de todo el supuesto poder de la Corte del Dragón y de lo horrible que se vislumbra nuestro futuro, todo parece indicar que no están consiguiendo sus objetivos, porque han infravalorado el poder de los seres humanos y no contaban con el despertar masivo de los habitantes de la Tierra, que creyeron dormidos y controlados y que ahora se niegan a aceptar su gobierno a través de sus títeres humanos. Yo sé que su fin está cerca.
Sin embargo, y antes de que alcancemos la victoria final, dejadme mostraros la propuesta que nos hacen Hakonor 73 y el guerrero interdimensional para protegernos de esta chusma cósmica. Dicha propuesta es sencilla, pero requiere que el que la practica asuma y entienda cuál es la verdadera naturaleza del ser humano almado, de dónde venimos y cuál es nuestro poder. De manera sencilla podríamos decir que habría que seguir estos pasos. Activación álmica. Básicamente es una reconexión con el poder de la fuente original de la cual somos fractales. Limpiezas energéticas. Protección energética. Crearemos un escudo energético que podría tener el alcance que necesitemos para que ninguna de las entidades regresivas pueda interferir y irrumpir en nuestro campo energético y físico. Destrucción de implantes y ruptura de contratos energéticos de todo tipo realizados con esas entidades de manera consciente o inconsciente. No dejarnos controlar mentalmente. No creer lo que nos digan o lo que veamos y sintamos. Estar en nuestro centro. Estar en alerta máxima. No tener miedo. Esto solo es una pincelada y no me voy a extender más en este punto ya que los autores mencionados tienen mucha información detallada al respecto. Solo sería necesario seguirlos, leyendo sus libros o viendo sus vídeos en YouTube o echando un vistazo en sus respectivas páginas web. Ver enlaces en la descripción de este vídeo. Fuerzas del bien. Para los que se estén preguntando si existen las fuerzas del bien he de decir que sí, pero tienen que ser muy precavidas para no ser descubiertas trabajando contra la corte del dragón. Estas fuerzas positivas son lo que ciertos autores llaman almas ayudantes que se han encarnado aquí para intentar abrir los ojos de la gente que todavía se encuentra dormida y no son capaces de vislumbrar el problema. Por cierto, no existe ninguna raza extraterrestre positiva ahí afuera que vaya a intervenir con sus naves para echarnos una mano. Si existe alguna, solo se dedican a observar cómo los humanos lo hacemos. El trabajo es solo responsabilidad de la humanidad. Hemos llegado al final del vídeo y al final de este tema. Espero que os haya gustado. Compartid y dad me gusta. Muchas gracias y nos vemos en los próximos trabajos.